tal? Sean todas y todos bienvenidos a nuestra nueva edición de Constituyendo la República, este podcast que tiene como finalidad discutir, conversar, plantear temas vinculados a la Convención Constitucional. Queremos contarles que esta edición por fin cuenta con un apoyo estratégico, tenemos un par estratégico y corresponde a la Radio Universidad del Biobío. Estaremos transmitiendo este podcast por la radio de la Universidad del Biobío, así también como por las diversas plataformas y redes sociales, tanto de Constituyendo la República, este programa, como de la Universidad del Biobío. Así que desde ya le agradecemos a todas y a todos su asistencia, poder ver este programa, y los invitamos a todas y a todos también a suscribirse tanto a nuestras redes sociales como a las redes sociales de la Radio Universidad del Biobío. Hoy nos encontramos en una sesión especial. Estamos aquí nuevamente con Susana Riquelme de la Universidad del Biobío y Alfonso Enríquez de la Universidad de Concepción, conversando sobre las cosas que vienen sobre la materia. Pero antes de dar la palabra, jóvenes, hemos tenido un terremoto político en la convención. Nos hemos enterado de una situación sumamente grave, sumamente compleja, y que de una u otra forma está representada en quizá uno de los personajes más pintorescos y caracterizadores de lo que fue el estallido social, un representante que fue electo producto de una historia personal que él construyó, y se debe principalmente a la denuncia en contra del convencional Rodrigo Rojas Báez, de la ex lista del pueblo, actual pueblo constituyente, que un reportaje del diario La Tercera acreditó que no estaba enfermo de cáncer, de un diagnóstico de leucemia, sino que tendría una enfermedad que uno presume que puede ser VIH. Así que esto ocurrió el fin de semana, quizás la noticia más importante en términos de ética y de probidad de la convención, y como les decía, recae sobre uno de los personajes más emblemáticos de la convención. Susana, Alfonso, ¿cuáles son sus impresiones sobre la materia? Porque de verdad, en lo personal, estamos ante una situación sumamente compleja y muy grave, además en el periodo en el que la convención se encuentra trabajando. ¿Cuáles son sus impresiones, jóvenes? Susana, no sé. Ya, como quiera. Ya. Bueno, puedo partir. Creo que todas las personas que pudimos ver el relato, escuchar, saber sobre la noticia, un poco nos identificamos con la palabra, quedamos todos en shock. Quedamos todos como pasmados con la situación, porque genera hartas sensaciones encontradas para todos y todas. O sea, yo creo que hay un elemento personal que cualquier persona, o sea, como tú dijiste, hay un tema de fe, hay un tema de confianza pública, que uno no va por la vida cuestionando si es que alguien te dice, oye, mira, tengo tal problema, estoy enfermo, estoy enferma. Tú no vas con un cuestionamiento a priori de decirle, oye, pero ¿es verdad o no es verdad que estás enfermo? O sea, uno cree porque tiene esta idea de confianza con las personas. Entonces, cuando tú te enteras que esto no ocurre, de inmediato es como, ¿pero cómo? Y a nadie le gusta sentirse engañado ni engañada en ninguna circunstancia. El tema es que efectivamente yo lo veo por dos lados, o por varios en realidad, no sé, pero por ejemplo uno tiene que ver con su situación personal, en la cual uno no puede entrar a indagar y a detallar porque no conocemos cuáles fueron los motivos que a él le llevaron a no decir la verdad, a ocultar su enfermedad, que todos suponemos que es VIH, ¿cierto? Se supone, no sabemos a ciencia cierta, pero él tuvo motivos personales para ocultarlo a sus familiares, a sus amistades, y eso uno no puede entrar en esos detalles porque no los conocemos, porque también hay una situación de estigmatización social frente a si es que eso fuera, y que no es menor. Y vivir estigmatizado, vivir en una situación de posible exclusión, es complejo. Y eso yo creo que hay que estar en la situación de la persona para poder juzgarlo, mirarlo. Yo creo que ese es un tema súper delicado y complejo. Pero por otro lado, esta construcción de un personaje, este levantamiento de una persona, ¿cierto? Y efectivamente yo lo veo casi como un personaje que, sin que nadie le preguntase,
sale a la luz y se personifica como una persona que tiene esta enfermedad, que tiene cáncer, genera todo un relato acerca de su enfermedad, es un símbolo del estallido social, y así, con ese relato y de esa manera, ¿cierto?, llega a la Convención Constitucional. Sensibilizó y apeló, ¿cierto?, a esta emocionalidad, a esta idea a este dolor que significa para muchas personas que han sufrido cáncer, que tienen familiares con cáncer, que es una situación compartida de dolor en el país y para muchas personas, yo creo que en todas partes. Ese es el problema mayor, ese es el principal problema que hoy día tenemos, porque sin duda que golpea, por una parte, el trabajo que se ha venido realizando. Él tenía un cargo además de vicepresidente en la Convención Constitucional, en base a un personaje que se te cae de la noche a la mañana. El tema también, como hemos planteado, es que acá ya no tiene que ver con un juzgamiento a nivel personal, sino que con el personaje político que se levantó, con el constituyente que está levantando estas demandas, y que además el problema mayor, o uno de los problemas mayores, es que él representa parte importante de aquellos grupos que han estado excluidos de cierta manera de el poder y el trabajo político, porque viene de un lugar de la política el que le ha costado durante muchos años entrar al poder, de la calle, ¿cierto? Y en particular del estallido social, que se levanta como una explosión de muchas demandas que no han estado resueltas en Chile. Entonces es lamentable que esto ocurra, porque daña y golpea a muchas personas que sí efectivamente se levantaron en el estallido social, que estuvieron allí, que efectivamente han luchado por salud digna, porque realmente poder tener vivir con cáncer o tratar el cáncer sin tener que estar preocupado de pagar. Bueno, ahí hay un montón de situaciones que complejizan la situación y que lamentablemente golpea a la convención. Ahora bien, creo que tampoco esto significa que podamos medir con la misma vara y que digamos, mira, esto que ocurrió con él es la convención. Es un problema que sí hay que conversarlo, discutirlo, para un poco como tranquilizar y ya ir como bajando esta ansiedad por lo que ocurrió, pero no generalizar el trabajo de la convención por esta situación. Sí es, Susana, Sí. es una situación sumamente compleja. Alfonso, ¿cuáles son tus impresiones? Sí, mira, en algo parecido, quizás con algunos matices, en el sentido de que aquí no hay una discusión acerca de la responsabilidad que le cabe al convencional en los hechos. El problema es que es cierto que uno puede ocultar una enfermedad por las razones que sean, y eso forma parte de la intimidad y de la autonomía que todos tenemos. Eso es una dimensión de este asunto. La dificultad consiste, como bien lo dice Susana, es que construyó su carrera política en torno a una mentira. Construyó un relato, instaló una puesta en escena con la finalidad directa o indirecta de captar el voto de los ciudadanos. Aquí hay una traición a la confianza pública, hay una traición a la confianza de los electores, y desde ese punto de vista me parece un hecho particularmente grave. Es cierto que se trata de una responsabilidad que es individual, pero lamentablemente sus actos golpean al conjunto de la convención, porque de cara a los ciudadanos es difícil hacer esa distinción, que hay que hacerla y la intentamos hacer nosotros, pero es difícil hacer esa distinción entre la convención y este convencional en particular. Por eso es que resulta clave la forma en cómo la convención puede reaccionar, y lo está haciendo, frente a este hecho. Si la reacción fuese de una defensa de un tipo más corporativo, estaríamos mal, porque serían las mismas prácticas que nosotros conocemos de los partidos políticos, que frente a hechos similares, la sensación que queda es que no asumen su responsabilidad. Pero la convención, creo que con alguna dificultad inicial, eso yo soy claro, y en mi opinión personal, con alguna dificultad inicial, creo que está dando pasos en el sentido correcto. Se han enviado los antecedentes al Ministerio Público, se han emitido algunas opiniones por parte de la mesa o de agrupaciones de la convención particulares,
que con bastante firmeza han declarado su negativa a aceptar estos hechos, cosa que me parece que va en el sentido correcto. Pero, insisto, para darte el pase, Sebastián, que una cosa es la responsabilidad individual del convencional, que eso no está en discusión, y otro, que lo que me preocupa a mí, es la manera en cómo la convención puede reaccionar frente a este hecho. Y me parece que con alguna dificultad inicial está reaccionando de forma positiva. Algunas consecuencias de este reportaje público que fue desde público conocimiento sobre la real estado de salud de Rodrigo Rojas Vade son las siguientes. En primera instancia, el día domingo él renunció a su cargo de vicepresidente de la convención y fue reemplazado el día de hoy por la convencional Tania Madriaga, que pertenece al mismo grupo Pueblo Constituyente, anterior Lista del Pueblo. Han salido unas declaraciones de la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza que han tenido unos matices entre ellos que creo que es importante plantearlo en los mismos términos que plantea Alfonso. La importancia acá es proteger a la institución más que la persona, más allá de que uno pueda empatizar o no con la situación personal de él. Lo cierto es que se ha generado un grave daño. Tanto es así que al día de hoy salió un oficio firmado por la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza, remitiendo todos los antecedentes al Ministerio Público, particularmente por un hecho concreto y tiene que ver con con su declaración de patrimonio e intereses, la cual Rodrigo Rojas Vade habría informado de que tenía una deuda con una institución financiera bancaria como consecuencia del tratamiento de la enfermedad de cáncer, por lo cual habría un eventual delito que pudiese constituirse. Por eso, al tomar conocimiento de esta materia, se toman los antecedentes y se envían al Ministerio Público. Posteriores a eso, esto cae justo en un momento complejo de la convención, porque durante estos próximos días, lo conversaremos más adelante, pero está a puertas de votarse por el reglamento. Y lo más seguro es que nadie se había puesto en el supuesto de que efectivamente tuviesen que ver la posibilidad de analizar una situación de destitución, de remoción, de renuncia de algún tipo de alguno de estos tipos de causales de cesación en el cargo por parte de alguna convencional o algún convencional. Entonces eso también genera un problema de mucha complejidad sobre cómo abordar. Lo importante es que acá es entender de que esto debe velar por la institucionalidad de la convención. Creo que es el primer gran desafío que tiene la convención en términos de reconstruir una forma de hacer política, en el reconstruir una manera de entender cómo se realiza la acción política o la acción pública. Y creo que está el desafío. Esperemos de que tome una resolución en pos del bienestar de la convención y del bienestar de la gran tarea que tienen que desempeñar. Creo que ahí está el desafío de separar planos entre lo personal, independiente de las afinidades que uno pueda tener o no, con el plano político. Creo yo que esto también va a marcar un estándar para futuros problemas, para futuros inconvenientes y para algunos problemas que hasta el día de hoy la Convención no se han resuelto, pero que pudiesen estar potencialmente ahí. No sé si quieren plantear algún punto más sobre el tema, si creen que ya es suficiente, pero... Sí, algo corto, Sebastián. Mira, aquí creo yo, y algo mencionaba Susana, y me parece que es necesario otorgarle como una reflexión adicional, que la lista del pueblo emerge en su relato político en contra de las malas prácticas de los partidos, en parte. Y nos encontramos, y en ningún caso es para celebrar, para nada, pero nos encontramos con que esta lista ha ido perdiendo fuerza y ya no existe en términos políticos en la convención. Está la situación en Ancalao, que fue bochornoso, la situación de las listas parlamentarias, ahora la situación con el convencional Rojas, etc. Y eso habla creo yo, que hay una crítica que se formuló en contra de los partidos cuando todo este proceso partió, pero que nos enseña quizás, digo, también es una opinión personal, la necesidad y la importancia que tiene contar con partidos políticos fuertes.
porque aquí hay que tener claro de que los partidos cumplen una función importante, pero aparte de eso están sometidos a una serie de reglas para garantizar la transparencia, la participación interna, etcétera, cosa que sabemos que tiene muchos problemas. Eso tampoco lo podemos desconocer. Pero estamos en presencia de una lista que con buenas intenciones carecía de estos mecanismos de transparencia interna también. Así que creo yo que la otra vuelta que le podemos dar es relevar la importancia que los partidos tienen al interior de una democracia. Y digo que la lista del pueblo ha perdido fuerza, y algo que no nos tiene que alegrar, y esto también creo yo que es así, porque cumplía un rol importante. Estas fuerzas que emergen, creo yo que cumplen el rol de dinamizar el sistema político, y en la medida que se vayan formalizando le hacen bien a la democracia. Por eso que partir con toda esta serie de circunstancias en contra de la ética, del marco jurídico vigente, creo que tampoco es bueno a largo plazo para todos. Susana. Yo quería agregar que me parece súper sensato también lo que está planteando Alfonso, bueno, también lo que planteaste tú, Sebastián, pero yo agregaría, o sea, creo que también le daría un matiz en el sentido de que lo que ocurrió claramente, bueno, con lo que está pasando con la lista del pueblo y en particular con Rodrigo Rojas Vade, no, tampoco debiese estigmatizar a todos los convencionales constituyentes de la lista del pueblo, ¿sí? O sea, yo sé que no iba por ahí en todo caso, o que llegaron por la lista del pueblo, por ejemplo, como estuvimos con Loreto Vidal, y hay otros constituyentes más que continúan trabajando, ¿cierto? Porque igual hay que poner en contexto un poco lo que ocurrió con este grupo emergente de muchas caras nuevas de la política independiente, especialmente, que fueron solas, y que fueron también en cupos de partido, porque hasta el momento, hasta que ocurre el estallido social, hay todavía quizá una crisis de confianza enorme con los partidos políticos, y que fue también una de las tantas razones por las cuales estuvimos en esa revuelta social. Entonces, en la misma línea de lo que dice Alfonso, yo creo que es también la oportunidad, uno, para decir, sí, efectivamente son importantes los partidos políticos, pero también atender y tener ojo y no olvidar esa situación que ocurrió y que se generó con todos estos nuevos rostros políticos, y que también yo creo que son importantes, que también yo creo que de cierta manera para la convención eran necesarios que estuvieran aquí presentes, porque representan un Chile distinto, diverso, y no a los mismos grupos de siempre, ni tampoco a los mismos parámetros y paradigmas que los partidos que han estado tradicionalmente en Chile pudiesen señalar. Entonces ahí eso hay que tenerlo, yo creo, también en cuenta, porque vienen a presentar una manera distinta de generar acuerdos, de hacer política, y eso por eso también quizás nos dolió tanto lo que ocurrió con Rodrigo Rojas. Así que eso quería plantear, y que evidentemente también es momento como de fortalecer y aprovechar como esas dos situaciones, como mirarlo un poco ambos en equilibrio. Así es, yo creo que ahora quedan pendientes dos temas: ver qué va a pasar con la situación personal de Rodrigo Rojas Vade en la convención, ver si existe la posibilidad de cesación en el cargo o no, si es que se mantendrá y se abstendrá, no sé, esa es una situación que se resolverá en los próximos días. Y en segundo lugar, ya pensando en un trabajo mucho más a mediano y largo plazo de la convención, si esto realmente afecta o no al grupo de trabajo que se había constituido entre los representantes de Chile Digno, lista del pueblo actual, pueblo constituyente, pueblo originario y movimientos sociales, pensando de que Rodrigo Rojas Vade era un personaje emblemático, muy representativo, muy arquetípico, muy característico, y esto de una otra forma pudiese generar algún inconveniente en ese grupo de trabajo que se había generado y que estaba trabajando muy fuerte en la convención. Esto es Constituyendo la República. Estamos acá presentes desde el podcast de esta instancia de debate. También estamos siendo transmitidos por parte de la Radio Universidad de Bio Bio, tanto en su emisión de radio como también en sus redes sociales. Quiero pasarlos a llevar a otro tema, otro segundo tema, y tiene que ver con que al día de hoy, antes de que tuviéramos este terremoto político-ético, por decirlo de alguna forma, que fue
9.6 en escala de Richter. Preguntarles sobre en qué está el reglamento, joven. ¿Ustedes saben en qué está el reglamento? Porque ya estamos en un proceso que deberíamos empezar a votarlo próximamente. Alfonso, ¿en qué estamos con el reglamento? Sí, mira, Sebastián, la semana pasada las comisiones hicieron llegar a la convención sus respectivas propuestas que fueron trabajando en sus áreas temáticas: derechos humanos, descentralización, participación indígena, en comunicaciones, participación popular, entre otras. Muchas de esas propuestas incorporan elementos muy interesantes. Por ejemplo, algo que es importante que la gente sepa: incorporan mecanismos de participación formales, bien estructurados, diseñados tanto del ámbito local como nacional. En el ámbito nacional, como comentamos también en algún momento de la semana antepasada, se aprobó por parte de estas comisiones la existencia de estos plebiscitos dirimentes, algo que seguramente se va a discutir en el Pleno porque es ocasión de harta disputa entre los convencionales y entre la opinión pública. Hay otro tema interesante que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos, que lo podemos conversar también, que tiene que ver con un pequeño impasse que se dio entre esta comisión y la Comisión de Reglamento, porque esta última acordó no incorporar en la propuesta que se va a someter de reglamento al Pleno varias de las iniciativas que propuso la Comisión de Derechos Humanos, iniciativas que se van a votar de forma aparte. Y esto generó cierto roce ahí entre los convencionales de estas comisiones. Como bien dice Sebastián, esto tendría que votarse, según el calendario que tengo acá, a finales de esta semana, ya para la próxima semana comenzar con el plazo relativo a la presentación de indicaciones. De tal forma que de aquí a fin de mes aproximadamente ya tendríamos que estar con el reglamento votado y aprobado de la convención. Susana, ¿qué esperas tú de esta discusión? ¿Cómo crees que se puede decantar esto del reglamento? Bueno, va a ser complejo, yo creo. Hay que estar atentos para cómo va a surgir la discusión. Lo primero es que yo creo que hay que destacar el avance significativo, de todas maneras, e importante, porque fueron alrededor de 500 observaciones que tuvo el reglamento y que en tiempo récord se intentaron resolver. Y bueno, y que eso también generó también otra discusión que también veía en algunos medios, que tenía que ver con el tiempo de trabajo de los convencionales constituyentes, o sea, en el fondo, a costa de qué también se está haciendo esto. Yo creo que ese tema también es importante, que no sé si quedó así establecido en el reglamento, pero qué pasa ahí con la lógica de los cuidados en relación a los convencionales y a sus familias y a las convencionales. Creo que uno de los puntos que planteó Alfonso, que tiene que ver con los plebiscitos dirimentes, efectivamente va a ser uno de los más quizás complejos y que va a generar alguna controversia en la discusión, porque yo creo que ahí hay que señalar que no es una mala idea el tema de los plebiscitos dirimentes. Sin embargo, estamos acá frente a esta complejidad que creo que lo hablamos también en otro capítulo del programa, que son los tiempos, que es la burocracia que implicaría, ¿cierto? El gasto que implicaría realizar este tipo de plebiscitos, que insisto, no son malos en el fondo, ¿cierto? Pero sí pudiesen generar este tipo de situaciones que finalmente es tiempo, y finalmente, bueno, a quiénes van dirigidos, quiénes van a votar, si bien están abiertos a todos, ¿cierto? Porque lo va a organizar el CERVEL y todo lo que significaría, ¿cierto? Creo que hay otros mecanismos también de participación que apuntarían más hacia una democracia basada en el proceso que en el resultado, ¿ya? Yo creo que ese es un tema que es importante, que yo lo subrayaría, o sea, democracia basada en el proceso. Y en el fondo, que ojalá los mecanismos que se establezcan para las discusiones que se vienen, porque ya pronto van a comenzar, como leía, ¿cierto?, a discutir, y como tan ansiosas están las personas a redactar la Constitución. Pero primero se necesitaba este reglamento que va a ser prontamente votado, y segundo, que se considere un ciclo de acciones
públicas y participativas, que considere todas las voces, que considere diferentes mecanismos y que levante información de todos y todas, y no necesariamente llegar a un solo tipo de resultado o de situación que es lo que se va a discutir y que yo creo que va a ser uno de los puntos complejos de esa sesión. Ahí, Sebastián, de forma súper breve, creo yo que el tema de estos plebiscitos es una mala idea. Es una mala idea tanto... Ahí tengo una pequeña diferencia con Susana tal vez. Es una mala idea no solamente desde el punto de vista práctico, sino que conceptual, ¿ya? Porque hay una confusión ahí o una tensión no resuelta entre algunos convencionales entre lo que podría ser la democracia directa o estos mecanismos de democracia directa y la democracia representativa, como si la primera fuese un sustituto de esta última, en circunstancias que se complementen. Creo yo que hay visiones contrapuestas en cuanto a ese tema. Y por la otra razón que lo considero problemático es que en la práctica podría ser una forma de eludir el quórum de los 2/3. Entonces perfectamente podríamos tener normas en la nueva constitución que no se aprueben a través de este mecanismo. Entonces sería como una especie de, hablando de manera impropia, por supuesto, fraude a la Constitución, porque por una vía indirecta estaríamos pasando por sobre los límites que establece la Carta Fundamental. Otro punto crítico de estas propuestas tiene que ver con los programas de formación que aprobó en su momento la Comisión de Ética. Creo yo que eso tampoco corresponde en instancias de deliberación como la que nosotros estamos experimentando. Y como último punto, Sebastián, estudiando las distintas propuestas, creo que se incurre en un exceso de recurso a los principios. O sea, es cosa de ver muchas de las propuestas de las comisiones y hay páginas y páginas y páginas de referencia a los principios que van a informar el trabajo de la comisión en materia de descentralización, participación de los pueblos originarios, etc. Creo yo que esa sobreabundancia de principios, ojalá que no pase al reglamento de la convención al que se va a aprobar y ojalá que no pase a la nueva Carta Fundamental, o sino en lugar de tener una Carta Fundamental vamos a terminar con una especie de código de ética o una cosa por el estilo. Así es, hay hartos desafíos, por lo pronto destacar que hubo una pequeña divergencia entre la Comisión de Derechos Humanos, los coordinadores de la Comisión de Derechos Humanos y los coordinadores de la Comisión de Reglamento sobre muchos de estos principios, pero adicionalmente sobre discusiones de fondo que se quieren plasmar en el reglamento. O sea que el reglamento es el sistema nervioso, pero no necesariamente tiene que tener la musculatura, el sistema circulatorio, etc. Y es una discusión que hay sobre la materia. Hasta qué punto el reglamento puede abordar principios, hasta qué punto puede abordar definiciones de fondo que no se han resuelto con los 2/3, que es el estándar que tiene impuesta la Convención. Estamos en Constituyendo la República, este podcast que hemos destinado para conversar sobre la Convención Constitucional transmitido en colaboración con la Radio Universidad del Biobío y en sus diversas redes sociales. Y ya para ir cerrando el programa, jóvenes, y cosas muy puntuales. ¿Qué es lo que se viene ahora en la convención? Muy cortito, tanto Susana como Alfonso. ¿Dónde creen ustedes que hay que poner la atención en los próximos días y semanas en la convención? Ya, bueno, en lo que va a ocurrir, ¿cierto? El precedente que se va a formar con el reciente hecho que discutimos al inicio, ¿cierto? ¿Qué va a suceder de ahí en adelante con el convencional y cuáles van a ser las consecuencias de esto? Yo creo que las personas también están esperando saber qué va a suceder. La discusión que recientemente acabamos de señalar, ¿cierto? El tema de esta sesión donde se va a discutir el reglamento, donde se va a votar. Insisto, yo creo que es importante ahora, justamente en esta controversia que se puede generar entre la importancia o no del plebiscito dirimente, yo creo que es importante que se tenga en cuenta la democracia como proceso, porque las críticas a lo que plantea Alfonso tiene toda la razón. O sea, hay muchas críticas a la democracia directa, porque finalmente, a la idea de democracia directa, mejor dicho, que está planteada en ese tipo de acciones, porque
finalmente termina participando una minoría, termina enlodando un poco el sentido de lo que significa realmente esto, y no podemos terminar como con el resultado, sino que tiene que ser un proceso, y eso implicaría que todas las acciones que continúe haciendo la convención apunten a diferentes acciones y que innoven políticamente para llegar a distintas personas y que se nutra de verdad de un proceso participativo con todas y todas las personas. Entonces, en ese sentido yo apelo a la democracia, ¿cierto? Apelo a la participación de la ciudadanía incidente, de todos y todas. Alfonso. Sí, mira, en ese sentido, creo yo, o observo quizás no con algún temor, sino que con alguna expectativa, la idea de que el reglamento no se transforme en un super reglamento que lo detalle todo con especificidad. A mí me parece que el reglamento, como se aprobó por la Comisión de Reglamento, valga la redundancia, que establece los principios centrales, está muy bien en sus aspectos generales. Pero el panorama se me desdibuja un poco con las propuestas de las otras comisiones. Disculpen que sea sincero. Porque eso puede llevar a la solución contraria, en el sentido que si se reglamenta mucho, puede no bajar la posibilidad de conflicto, no, que todo lo contrario, puede aumentarla, porque se abren más espacios para incumplir normas. Y eso creo yo que a lo mejor podría jugar en contra al trabajo de la convención durante los próximos meses. Así que ojalá que el reglamento sea un reglamento mínimo con sus aspectos centrales, que sirva para efectivamente cumplir con el mandato que todos otorgamos a la convención. Y el otro punto, bueno, como lo dice Susana, y es bastante evidente, tiene que ver con la manera en cómo se van a decantar los acontecimientos en relación al convencional Rojas Vade. Ahí yo creo que, o sea, yo no creo que se juegue la legitimidad de la convención en ese hecho en particular. Ya hemos visto a algunos convencionales que están exagerando la nota también. O sea, esta es una situación compleja, es una situación que hay que resolver, pero tampoco implica cuestionar todo el trabajo que la convención está haciendo, y tampoco implica poner en cuestión todo el trabajo que va a hacer a futuro. Es una situación compleja, pero tampoco hay que exagerar. Sin embargo, espero que la solución pueda llegar hacia que este convencional pueda o dejar el cargo o alguna solución intermedia, porque su permanencia va a entorpecer el trabajo permanente de la convención durante los próximos meses. Así es, tenemos un gran desafío. Yo lo único con lo que voy a concluir es que se han cumplido recién 2 meses de la convención y ya tenemos una propuesta de reglamento. Y creo que uno de los grandes temores que existía en un principio, la incapacidad de ponerse de acuerdo y la eventual demora en la preparación y redacción de ha quedado ya despejado. Con esto hemos terminado la sesión del día de hoy de Constituyendo la República, este podcast que hemos creado para conversar sobre la Convención Constitucional. Desde ya agradecerle a todas y a todos por su asistencia, por vernos, por escucharnos en las distintas plataformas que tiene la radio Universidad de Bío Bío, así como también su señal radial. Los dejamos desde ya cordialmente invitados a todas y a todos para nuestra sesión, y será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo y a cuidarse. Chao, chao. Chao. Chao, chao.